el sistema de control continuo, que se ha estudiado hasta ahora. Se muestra en el ejemplo, representado por este diagrama de bloques. Hay una planta. De esta, se hace una medición, a través de un sensor determinado, para hacer la realimentación. Se hace una comparación, con un valor deseado. Se tiene una señal de error. Esta señal de error, se usa como entrada de un regulador. El regulador da la variable manipulada. Esta variable, pasa por un actuador, el cual actúa sobre la planta. El ejemplo que se está trabajando, es el motor de corriente directa, excitación independiente. Con una alimentación de campo constante. De forma tal, que si se varía la tensión de armadura. Con un convertidor, de corriente alterna a corriente directa. Entonces varía la velocidad del eje del motor. La velocidad del eje, se puede medir, con un tacogenerador. Y de esta manera, realimentar la señal. Por ejemplo, pudiera ser, con esta combinación de amplificadores operacionales. Que sería, un regulador proporcional integral. Se busca la diferencia, entre la velocidad deseada, y la velocidad real. Y se genera la señal de mando. Que es la que va al convertidor, para hacer lo antes dicho. En este caso en particular. La planta, es el motor. El actuador, es el convertidor de corriente alterna a corriente directa. El sensor, sería el tacogenerador. Y el regulador continuo, en este caso, está implementado de esta manera. La implementación del regulador, pudiera ser un poco más compleja. Dependiendo de los signos, tanto de la señal, que mide el tacogenerador, como de la que necesita el convertidor. Si se necesitara, la inversión de algún signo. Una variante pudiera ser, poniendo a continuación, otro en configuración inversora, con iguales resistencias en la realimentación y en la entrada. Para que se comporte como un amplificador con ganancia -1. El valor deseado. Se da normalmente con un potenciómetro, cambiando el valor de referencia. Sistema de control discreto. ¿Por qué discretizar? El desarrollo de los medios de cómputo. Ya sean, microprocesadores, microcontroladores, PLC, computadoras o teléfonos inteligentes. Ha traído, la posibilidad de implementar, de forma muy económica, sencilla y fiable, los sistemas de control digitales. Para su análisis y síntesis, es necesario, trabajar con las herramientas matemáticas, que para ello se han desarrollado. En el sistema de control discreto. Se mantiene lo que es actuador, planta y sensor. El objeto a controlar es el mismo. Lo que cambia, es la parte de implementar el regulador. En lugar de poner un amplificador operacional. Las funciones que éste realiza, se hacen, con un programa en una computadora, un PLC, o una tarjeta electrónica con algún microprocesador. Toda la programación, que se incluye en el elemento de cómputo. Es precisamente, la comparación del valor deseado, con el valor real. Hacer el cálculo de la señal de mando. Como aquí, hay un elemento que es digital. Y la planta, normalmente, es un proceso que es analógico. Tiene que haber una interfaz, entre lo digital y lo analógico. Esta interfaz, son los conversores análogo-digital, y digital-analógico. Además, un sistema de control discreto, incluye otro elemento, que es un reloj. El cual normalmente con un período fijo, conocido como período de muestreo, da una señal. Entonces, en cada instante de muestreo, se realiza la conversión análogo a digital de la señal medida por el sensor. Se calcula la señal de error y el regulador, para luego realizar la conversión digital analógica y obtener la señal de mando. Luego se espera, hasta que el reloj indique que se ha cumplido, el siguiente período de muestreo.
A continuación, se verá la clasificación de las señales, para ver qué tipo de señales hay en cada sección del sistema de control digital. Se conoce la señal analógica. Se define como una señal que es continua en el tiempo, y continua en amplitud. Esta es una gráfica de amplitud contra tiempo. La señal está definida en todo instante de tiempo, y puede tomar cualquier valor de amplitud entre un mínimo y un máximo. A partir de la señal analógica, se deriva la señal cuantificada. Que es aquella, que al igual que la analógica, es continua en el tiempo. O sea, está definida para todo instante de tiempo. Pero desde el punto de vista de amplitud, solo puede tomar determinados valores. Un conjunto finito, de valores de amplitud entre un mínimo y un máximo. También, a partir de la señal analógica, se deriva la señal de datos muestreados. La cual, es una señal, que puede tener cualquier valor de amplitud. Pero solamente está definida, en algunos intervalos de tiempo. Combinando estas propiedades, se llega a la señal digital. La señal digital, solamente está definida, en determinados intervalos de tiempo. Y solamente puede tomar determinados valores de amplitud. El hecho de que esté definida, solamente para determinados intervalos de tiempo. Está dado por el tiempo de muestreo, que es el que pone el reloj del sistema de control digital. Y que solamente pueda tomar determinados valores de amplitud, está dado por el efecto cuantificador del conversor análogo digital. Estas señales, se encuentran en las distintas secciones, del lazo de control digital. La señal analógica está presente. En la señal que le da el actuador a la planta. En la variable controlada, que es la salida de la planta. Y en lo que se tiene después de la medición del sensor. Por ejemplo, si se estuviese hablando de un sistema de control de velocidad de un motor. Puede tomar un valor cualquiera, entre 0 y 1500 revoluciones por minuto. Después del conversor análogo digital. Lo que se tiene es una señal digital. Una vez que se calcula el valor de la variable manipulada, se pasa al conversor digital analógico y se convierte en una señal cuantificada. Así es como entran las variables por lo general, en el sistema de control digital. Los conversores análogo digitales, y digital analógicos, son la interfaz entre el mundo analógico y el mundo digital. El conversor análogo digital hace la función de muestreador y cuantificador. Se representa por un interruptor, el cual se dispara en cada instante de muestreo. A la salida del conversor, lo que hay es el valor de la señal analógica, en ese instante de muestreo. Realmente, es ese valor, después de haber sido cuantificado. Porque a la salida del conversor, lo que se tiene es una palabra digital, y esta depende de la resolución del conversor análogo digital. Por ejemplo, un conversor que solamente tenga 2 bits, tendría solo 4 combinaciones posibles. Y tendría que convertir todo el rango de la señal analógica, en solo 4 combinaciones posibles. Si fuese de 4 bits, podría convertir ese rango en 16 combinaciones. Si es de 8 bits, en 256 combinaciones. De 10 bits en 1024 combinaciones, y así sucesivamente. En la práctica, los conversores análogo digitales, son de 8 bits o de 10 bits. Más de 10 bits no tiene sentido, porque sería un valor de resolución, que va más allá del ruido que tiene la señal. A partir de la señal analógica, la señal digital que se tiene, es esta. Para un rango de valores de la señal analógica, se va a tener un mismo valor de la señal digital. El conversor digital analógico, hace la función de retenedor. Entre un instante de muestreo y el siguiente, retiene el valor de la señal que se calculó. La función de retenedor, se puede hacer con esta variante. Amplificadores operacionales, en configuración seguidor de voltaje. Con un interruptor y un capacitor, que retendrían el valor de la señal, entre un instante de muestreo y otro. De forma matemática, tendría esta función de transferencia. Transformada Z.
La señal X en T es una señal analógica. Continua en amplitud, y continua en el tiempo. La señal X asterisco en T es una señal de datos muestreados. Y solamente existe cuando se cierra el interruptor, teniendo entonces el mismo valor de la señal analógica. El interruptor se cierra con un tren de impulsos unitarios. Matemáticamente, el tren de impulsos unitarios se puede representar como la suma desde 0 hasta infinito de los impulsos unitarios, desplazados k veces por el tiempo de muestreo. De esta manera, la señal de datos muestreados es la multiplicación de X en T por el tren de impulsos unitarios que tenía la expresión. Sustituyendo la expresión del tren de impulsos unitarios en la expresión de X asterisco en T. Como esta expresión solo funciona para los instantes de muestreo, esta X en T se puede sustituir por X en KT. Hallando la transformada de Laplace a la señal de datos muestreados. Entonces quedaría de esta manera. Es decir, que la transformada Z no es más que la transformada de Laplace de una señal de datos muestreados. Definiendo la variable Z como e a la ts. Queda como resultado. En resumen, la transformada Z no es más que una suma de los valores de la señal en cada instante de muestreo, multiplicado por Z a la menos ese instante de muestreo. Importante. La transformada Z no es una nueva transformada. Es a las señales de tiempo discreto lo mismo que la transformada de Laplace a las señales de tiempo continuo. Por ejemplo, la transformada Z de una función escalón unitario. La función escalón unitario es 0 si t es menor que 0. Y es 1 si t es mayor o igual que 0. Si se tiene el paso escalón unitario. En t igual 0, vale 1. En t igual t, vale 1. En t igual 2t, vale 1. En t igual 3t, vale 1. Entonces, como la transformada Z es igual a la suma desde k igual 0, hasta infinito, de x en ese instante de muestreo. Por z a la menos k. Lo que queda finalmente, como una serie geométrica. Que se puede representar, por la función algebraica, z sobre z menos 1. Este procedimiento se puede aplicar igualmente a otras señales, como la función rampa unitaria. La función exponencial, etc. La tabla de transformadas Z. Tiene la función analógica en el tiempo. La función de datos muestreados. La función en transformada de Laplace. Y la función o señal, en transformada Z. Al igual que en la transformada de Laplace. En la transformada Z, lo que más interesa en este curso, es trabajar con las propiedades y los teoremas. Las propiedades de la transformada Z son las que dicen cómo convertir del dominio del tiempo al dominio de Z, y viceversa. Para hacer una implementación de una función de transferencia discreta en un programa de computación. Recordando que la transformada Z es un caso particular de la transformada de Laplace. Las propiedades son muy similares. Por definición, la transformada Z de X en T es X en Z. Multiplicar un coeficiente por la función en el tiempo es lo mismo que multiplicar el coeficiente por su función de transferencia en Z. Es decir, el coeficiente se puede sacar fuera de la transformada. La suma de una transformada es lo mismo que la transformada de la suma. La transformada de Laplace de la señal en el tiempo más 2 instantes de muestreo. Que se puede representar como t más 2t, o k más 2.
es lo mismo que multiplicar por z al cuadrado. De forma general, t más kt es multiplicar por z a la k y t menos kt es multiplicar por z a la menos k. Obsérvese que además, estas propiedades tienen condiciones iniciales. Nos interesa en este curso, las condiciones iniciales igual a 0. El método de la transformada z, solamente expresa los valores de una señal, en los instantes de muestreo. No entre ellos. Esto significa, que de no elegirse apropiadamente el intervalo de muestreo, distintas señales analógicas, pudieran tener iguales señales muestreadas. Y por tanto, iguales transformadas z. Período de muestreo. Existen diferentes tipos de operaciones de muestreo. En teoría, existe el muestreo periódico, el muestreo de orden múltiple, el muestreo de tasa múltiple y el muestreo aleatorio. En la práctica, el que se usa casi siempre, es el muestreo periódico. El muestreo periódico, significa que se tiene, una frecuencia de muestreo fija. Por lo tanto, un intervalo de muestreo constante. Y cada vez que se cumpla ese intervalo, se va a realizar el muestreo. Para elegir el período de muestreo, no puede ser por libre voluntad. Para ello existe un teorema, que se llama, teorema de muestreo. Este teorema dice, que la frecuencia de muestreo, debe ser al menos 2 veces mayor, que la frecuencia omega 1. Esta frecuencia omega 1, es la componente de más alta frecuencia, presente en la señal o el sistema. Es decir, si se tiene un sistema continuo, que tiene esta respuesta de frecuencia, que a partir de la frecuencia omega 1, tiene respuesta de frecuencia 0. Esa omega 1, es la frecuencia más alta, a la cual ese sistema tiene respuesta de frecuencia. Si se tuviera esa omega 1 bien definida, se elegiría la frecuencia de muestreo, al menos 2 veces mayor que omega 1. Se observa un ejemplo, donde la frecuencia de muestreo es mayor que 2 veces omega 1. Es importante mencionar, que la respuesta de frecuencia de un sistema continuo es única. Pero la respuesta de frecuencia de un sistema discreto, es periódica. Si no se cumple que la frecuencia de muestreo, es 2 veces mayor que omega 1. Se solapa una componente de frecuencia con la otra. Cambia la respuesta de frecuencia de este sistema, y se produce un fenómeno que se llama aliasing. Aliasing es, que en lugar de tener la verdadera señal, se tiene una señal parecida. Un alias. En la práctica, normalmente no se va a conocer esta frecuencia omega 1. Aunque se pudiera confinar la respuesta de frecuencia, a una frecuencia determinada. Con una técnica que se llama filtros anti-aliasing. En la práctica, se aplican estos criterios prácticos. Tomar el período de muestreo, 2 o 3 veces menor que la constante de tiempo del sistema. Por supuesto, esto es para sistemas de primer orden, que son los que tienen definida una constante de tiempo. Si el sistema no es de primer orden, y tiene una respuesta subamortiguada, entonces se toma, 4 o 5 veces menor, que el tiempo de establecimiento del sistema. Si la información que se tiene no es de respuesta temporal, y es de respuesta de frecuencia, entonces, se puede aplicar el criterio, de que la frecuencia de muestreo sea 10 veces mayor, que el ancho de banda del sistema. Por último, tan pequeño como se pueda. Porque calcular, requiere de un tiempo de cálculo de la computadora. Cada día las computadoras son más rápidas y mejores. Pero una computadora pudiera estar ejecutando varios reguladores digitales, y puede calcular uno de ellos muy rápido, y necesite más tiempo para calcular otro.
Otro elemento, es el tiempo de conversión análogo-digital, que va disminuyendo, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, pero todavía es alto. Estabilidad en el plano Z. Las gráficas representan los planos complejos, S y Z. Ambas tienen un eje real y un eje imaginario. En el plano S, un sistema es estable cuando los polos están en el semiplano izquierdo del eje imaginario, sin incluir el eje. Dada la definición, Z es igual a E, a la ST. Y S, es sigma más J omega. Entonces quedaría, Z igual a E, a la sigma más J omega. Por propiedades de potencias, quedaría, E a la sigma, multiplicado, por E a la J omega. Por la fórmula de Euler, E a la J omega, es igual a coseno de omega, más, J seno de omega. El módulo, de E a la J omega, es igual a la raíz cuadrada, de parte real al cuadrado, más, parte imaginaria al cuadrado. Que sería, raíz cuadrada, de coseno cuadrado de omega, más, seno cuadrado de omega. Por identidades trigonométricas, se conoce, que coseno cuadrado, más, seno cuadrado, es igual a 1. Y la raíz de 1, es igual a 1. Entonces, el módulo de a la J omega, independientemente de cómo sea la parte imaginaria, es igual a 1. El módulo de este número complejo, será igual al módulo, de a la sigma. Si sigma es menor que 0, o sea es negativo, va a quedar, que a la sigma, es menor que 1. Esto quiere decir, que la parte izquierda del plano S se transforma en la parte interior, del círculo de radio unidad del plano Z. Si sigma es igual a 0, sería, polos con parte real igual a 0. Solamente con parte imaginaria. E a la sigma es igual a 1. Esto quiere decir, que el eje imaginario del plano S, se transforma en el círculo de radio unidad, del plano Z. Si sigma es mayor que 0, polos con parte real positiva. Queda que a la sigma es mayor que 1. Entonces queda fuera del círculo de radio unidad del plano Z. En resumen, en el plano S, un sistema es estable, si todos sus polos tienen parte real negativa. En el plano Z, un sistema es estable, si todos sus polos tienen módulo menor que 1. Equivalencias discretas. Aquí se va a tratar, cómo convertir una función de transferencia en S, a una función de transferencia en Z. Y se va a ver, por qué la palabra equivalencias. En MATLAB existe la función, C2D. Continuo, to discreto. Convierte un sistema continuo en discreto. Se le da el sistema continuo, el tiempo de muestreo. Se le especifica el método. Y él devuelve el sistema discreto. El método utilizado, es el método de discretización. A partir de una función de transferencia continua G en S, se pueden obtener múltiples G en Z donde todas son equivalentes a la G en S, pero cada una de ellas, solo mantiene una única propiedad en común. Ejemplo. Se tiene la siguiente G en S. Si con MATLAB, se dice, C2D, IMP manteniendo la respuesta impulsiva, se obtiene esta función de transferencia. Si se dice, C2D, sin poner el método, el MATLAB pone el predeterminado, 0 orden hold, se obtiene esta función de transferencia. Obsérvese que se mantiene el denominador, pero el numerador cambia. Si se especifica el método, FOH, obsérvese, que el numerador cambia mucho más. En cambio, si se usa el método Tustin, obsérvese, que el numerador cambia, pero también el denominador. Y así sucesivamente. De forma general, para una función de transferencia continua, se tienen varias funciones de transferencia discretas, donde cada una de ellas, mantiene con la continua, una propiedad determinada. La transformada Z, de una función de transferencia continua, no es única.
Esta tabla resume la función de transferencia discreta. Por ejemplo, la que en MATLAB es IMP, o en las versiones actuales Impulse. Mantiene la respuesta impulsiva, y es lo mismo que hacerlo matemáticamente, por la tabla de transformadas Z. La que en MATLAB es Z o H0 orden hold. Mantiene la respuesta al paso escalón. Y es lo mismo que coger la función de transferencia y ponerla en serie con un retenedor de orden 0. El retenedor de orden 0 no es más que el conversor digital análogo. En automática. Es este el que se usa. Porque se tiene la planta, y para hacer un control digital, se le pone a la planta un conversor digital análogo. Y para aproximar, los reguladores PID. La que se usa es la aproximación de la integral, en el área bajo la curva. Con equivalencia backward. Regulador proporcional integral derivativo, discreto. Para convertir un regulador proporcional integral derivativo continuo, a discreto. Una variante sería la aproximación discreta, de cada factor de la ecuación, del regulador proporcional integral derivativo continuo. Quedaría, de la siguiente manera. Equivalencia discreta, de la parte proporcional. Equivalencia discreta, de la parte integral. Sería, sumar todos los valores del error, en cada instante de muestreo. Multiplicado, por el tiempo de muestreo. Y esta sería, la equivalencia discreta, de la parte derivativa. La diferencia del error, en cada instante de muestreo. Dividido, por el tiempo de muestreo. Esto tiene una desventaja. Se tendría que mantener en memoria, el valor de todos los errores, para poder hacer la suma. Entonces, se calcula la señal de mando del instante anterior. Se restan las dos, y se llega a esta expresión. La señal de mando en este instante, es igual a la señal de mando, en el instante anterior, más un coeficiente, multiplicado por el valor del error actual. Menos otro coeficiente, multiplicado por el valor del error, en el instante de muestreo anterior. Más otro coeficiente, multiplicado por el valor del error, en dos instantes de muestreo anteriores. Si llamamos a cada coeficiente, de la siguiente manera. Entonces la ecuación, se puede escribir así. Aplicando las propiedades, de la transformada Z. La transformada Z inversa de M en K, es M en Z. M, en K-1. Es igual, a Z a la menos 1, por M en Z. Alfa 0, es un coeficiente, por tanto sale fuera de la transformada. Y en K, es igual, a E en Z. Con alfa 1 y alfa 2, sucede lo mismo, que con alfa 0. E, en K-1, es igual a Z a la menos 1, por E en Z. Y por último, E, en K-2, es igual a Z a la menos 2, por E en Z. Realizando trabajo algebraico. Y luego hallando la función de transferencia, que se calcula como la salida, que es la señal de mando. Dividido la entrada, que es el error. Queda como resultado la siguiente ecuación. Esta es una variante, del regulador proporcional integral derivativo discreto. Puede haber otras variantes, porque a partir de una función de transferencia en S, se pueden obtener múltiples funciones de transferencia en Z. Pero esta, es la que más se usa. Implementación de una función de transferencia discreta. Dada una función de transferencia, se obtiene la implementación de la función Z. El regulador proporcional integral derivativo, dada esta función de transferencia. Se tiene la ecuación diferencia, que M en K, es igual a M en K-1. Más alfa 0, E en K menos alfa 1, E en K-1. Más alfa 2, E en K-2. La salida, es la señal de mando. Y la entrada, es el error. La señal de mando, es igual a una suma de 4 sumandos. Un número alfa 0. Por E en K menos otro número, alfa 1, por E en K-1.
Si se tiene E en K, para obtener E en K-1, se hace con un bloque de demora Z a la -1. Más otro número alfa 2, por E en K-2. Se tiene E en K-1. Con otro bloque Z a la -1. Se obtiene E en K-2. Se tiene M en K. Con un bloque Z a la -1, se obtiene M en K-1. De esta manera, a partir de la señal X en T se obtiene X en K-1, X en K-2, X en K-3, y así sucesivamente, hasta X en K-M. Y a partir de la señal Y en Z, se tiene Y en K-1, Y en K-2, Y en K-3, hasta Y en K-M.